profesor Hermes José González. Para mí es un privilegio saber que tú estás aquí en este canal de YouTube. Gracias por ser uno de los equipos vencedores. Te suscribes al canal, le das a la campanita y eres parte de ese equipo. Gracias, de verdad. Preguntas a Dios. Hay preguntas que a lo mejor tú te has hecho que no tienen respuesta. Ya creo que está como de verdad, es como rutinaria las preguntas, porque ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Una pregunta que todo el tiempo nos hacemos cuando hay este tipo de preguntas y respuestas. ¿Cómo es tu corona en el reino de los cielos? ¡Wow! Esa sí vale la pena, porque uno no sabe en qué lugar ha de asentar el Señor a cada uno de nosotros. Y preguntas que uno se hace. ¿Será verdad que a Isaac Newton le cayó una manzana en la cabeza? Y siempre vemos por allí que es negativo y que es positivo. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. El que sí sabe verdaderamente si a Isaac Newton le cayó una manzana en la cabeza es el mismo Isaac Newton. ¿Sabías tú, en un momento dado de la historia, que el mismo Isaac Newton fue desechado por su profesor y le dijo que no servía para nada? Lo que pasa es que la mamá, nuestras madres que son tan poderosas y que ellas creen en nosotros, les dijo: mamá, ¿para qué te mandó a buscar el profesor? Ella le dice al jovencito Isaac Newton: no, el profesor me dijo que te atendiera yo, que después de que yo te atienda te voy a hacer un grande. Ahora vemos que Isaac Newton con su pregunta fue grande. Y después él se dio cuenta que lo que le había dicho la mamá era una falacia. No era verdadero lo que le había dicho la mamá. Pero hay preguntas que no tienen respuesta. ¿El líder nace o se hace? Yo le digo a los muchachos en mi clase que el líder tiene que nacer para luego hacerse. Digo yo, ¿sabe que cada quien tiene un punto de vista, una forma de pensar, una forma de relacionarse? ¿El líder nace o se hace? ¿Y qué tipo de liderazgo tiene usted? Cuando yo soy muy serio, democrático, autocrático. Democrático es que todos participan. Entonces yo veo distintas situaciones en la vida donde hay preguntas que no tienen respuesta. Y hay un señor llamado John Maxwell, que ustedes lo conocen, y otro señor llamado que sacó un libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Son libros excepcionales, que algunas veces no tenemos respuesta, pero no le preguntes a Dios el por qué, sino el para qué. ¿Para qué permitió Dios esa prueba en tu vida? No el por qué la permitió, no, ¿para qué? Algunas veces esa prueba es porque Dios nos lleva a otro nivel. Y cuando vamos a otro nivel es porque Dios no quiere que lleguemos, Dios quiere que lleguemos a ese nivel. Ese es el gran privilegio de hacer preguntas. Yo soy muy preguntón. Yo cuando estudiaba en la universidad, yo ponía a temblar a los profesores, oye, ¿sí? Porque a mí me encanta hablar, a mí me encanta dialogar, a mí me encanta intervenir e interrogar a las personas. Yo soy me gusta eso. En cierta ocasión, una vez, estábamos en clase de gestión del talento humano, porque esa es la unidad curricular por la cual yo concursé en la universidad, y por allí ganamos concursos, gracias a Dios. Y cuando llegamos a una de las fechas de las exposiciones, yo le hago una pregunta a un estudiante, y ella siempre estaba esperando esa pregunta, y todos ellos, supuestamente había una fama en mí, que yo era muy preguntón, y que para todo había una respuesta, pero no era así.
Simplemente hay personas que se preparan, pero hay personas que no se preparan porque no les gusta estudiar. Y cuando a ti no te gusta estudiar, el profesor te pregunta y a ti te va a parecer ese profesor algo muy difícil. Pero cuando tú en realidad estudias, se te hace fácil. Yo vi a muchos estudiantes que me respondían y con mucha seguridad, pero también veía muchos estudiantes que me respondían sin seguridad alguna. Y entonces yo me encontraba a estudiantes que yo llegaba al ambiente de clase y en pleno ambiente de clase yo veía que se orinaba. Y yo decía, pero ¿por qué se orina? No, profe, lo que pasa es que muchos piensan que usted es muy terrible, que pregunta mucho. No, yo soy misericordioso. Yo soy una persona que a mí me gusta ayudar a las demás personas. Entonces, pero tenemos que tener interrogantes en nuestra vida. Siempre tenemos interrogantes. Y hay interrogantes en nuestra vida que no tienen respuesta, pero no te mortifiques en buscarle respuesta. Dile a Dios, Señor, ¿por qué esta interrogante no tiene respuesta? ¿O para qué esta interrogante no tiene respuesta? Y cada interrogante inicia con ¿qué? ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Dónde son? Características, importancia, relevancia. Entre distintos enfoques que se dan en la vida. Entonces, hay momentos que nos hacemos preguntas, pero preguntas difíciles, muy difíciles. Un momento lógico que a mí me gustaría preguntar es por qué el pueblo de Israel duró tantos años en el mismo sitio. Y yo sé que es por la desobediencia, porque me va a decir, tan fácil esa pregunta, fue por la desobediencia. Sí, pero ¿cuál fue el motivo? ¿A dónde está el motivo del por qué el pueblo de Israel pasa todo el tiempo, casi todo el tiempo, y pasaron muchas generaciones en el mismo desierto? Y la otra cosa, en 120 años y la ropa no se le oxidó y la ropa no se le dañó. Son tantos misterios de Dios. Entonces, dice aquí, preguntas a Dios. Lectura, Salmo 42, 9, 11. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Te has olvidado de mí? Interrogante, ¿verdad? Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado? Y seguimos. Acompañaba a una hermana en la sala de espera del hospital cuando vinieron a avisar a otra madre sobre el fallecimiento de su hijo. La mujer desesperada gritó, ahora creo en Dios menos que nunca. Si Él existe, hubiera salvado a mi hijo. Ahora creo en Dios menos que nunca. Si Él existe, hubiera salvado a mi hijo. Sin embargo, la hermana estaba allí porque su hija adolescente había sufrido un accidente y se debatía entre la vida y la muerte. Cuando llegué a verla, minutos antes, ella comentó, mi hija está en las manos de Dios y yo confío totalmente en Él. Él me dio y lo que Él haga estará bien. En una experiencia similar, una madre estaba confiada y la otra amargada y desesperada. Los males de la vida alcanzaban a los creyentes y no creyentes. A veces somos librados de tribulaciones, pero ello no siempre ocurre. Debemos esperar que no siempre encontremos cuáles no corresponderá la respuesta alguna. En el Salmo 42, el escritor se pregunta ¿por qué Dios le ha olvidado y por qué está enlutado? Hacemos preguntas en momentos difíciles, no es en sí un pecado, y nos sentimos desconcertados. De verdad que sí, cuando hacemos preguntas nos sentimos muy desconcertados. Preguntamos para saber algo, pero algunas veces ese algo no tiene respuesta y es difícil. Y allí interactuamos quizás con Dios o con la vida. Y fíjense, hay algo muy importante. Dice, la diferencia es que la persona creyente
tras la pregunta sin respuesta se hará otra. ¿Sí? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Dijo el salmista. Terminará respondiéndote a sí mismo. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío, y así hallará paz en momentos difíciles en nuestras vidas. ¿Oyeron? Ante sucesos incomprensibles, debemos continuar confiando en nuestro Dios. No podemos hacer más nada. Nuestra confianza tiene que ser plenamente en ese Dios maravilloso. En cierta ocasión, con respecto a las preguntas que uno se hace en la vida diaria, este caballero que está aquí vivió una experiencia por 4 años quizás, o 3 años. Hubo un momento en que tuve una pérdida muy fuerte en mi vida. Una pérdida que todavía lo lamento, que todavía lo siento, porque la pérdida de una madre para nada no es fácil, oye. Y yo viví esa experiencia de esa madre que se me fue hacia el cielo. Y al lado también se estaba yendo, parecido a la historia, al lado se estaba yendo otra madre. Y aquella gritaba, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede esa cosa a mí? Y yo lo único que hacía era darle gracias a Dios. Gracias a Dios, porque al menos sé que mi mamá se va para el cielo. Gracias Dios, porque sé que tú estás con mi mamá. Gracias Dios, porque todo es permitido por ti. En el momento. Porque en el momento uno como que se resigna. Y uno sabe que si tienen a Cristo se van para el cielo. Después con el tiempo es lo difícil. Porque admitir que tu mami se va, admitir que se va para el cielo, no es fácil. Nadie dijo que era fácil. Yo he vivido experiencias fuertes en mi vida, pero lo más fuerte es perder a ese ser querido llamado mamá. Y algunas veces en mi soledad, en mi comunicación intrapersonal, voy y le pregunto a Dios, antes le preguntaba, Dios mío, ¿por qué permitiste que mi mamá se muriera? Y por acá, cerca de la casa, hay un muchacho que es malandro y él no honra a su mamá por nada. Y algunas veces yo le peleaba eso a Dios. Dios mío, pero ¿por qué eres malandro? La mamá es cristiana y tiene a su madre viva. Y yo no he sido un muchacho malo y tú te llevaste a mi mamá. Y aprendí que uno no tiene que preguntarle el por qué, sino el para qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que mi mamá en un momento dado se muere de cáncer? ¿Sí? Hay preguntas muy difíciles, oye. Hay preguntas que son insuperables. Hay preguntas que son superables, pero hay preguntas que tú tienes que vivir con eso quizás hasta el resto de tu vida. Y saber vivir con eso. No es fácil. No es fácil. Nadie dijo que era fácil, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús, porque Dios nos da la victoria, porque esa victoria proviene de Él. Hoy lo puedo decir así. Hoy lo puedo decir, gracias Dios porque te llevaste a mi mamá para el cielo. Pero al principio nada es fácil. Dios no le da prueba a persona que no sepa sobrellevar la prueba. Después uno entiende el por qué mamá se va, el por qué papá se va, el por qué mis hermanos se van, el por qué cada uno de ellos no están aquí contigo, no están aquí conmigo. Y esas interrogantes siempre van a estar presentes cuando tú necesites un apoyo, cuando tú necesites alguien que esté a tu lado, cuando tú necesites esa persona que en un momento dado tú no la valorizaste. Por eso te digo, vamos a valorizar a esa señora, vamos a valorizar a ese ser querido que en un momento dado lo tenemos. Mañana puede ser tarde. Dile que la amas, dile que la quieres, dile que ella puede contar o él puede contar contigo. Dile sin ninguna pena, sin ningún temor. Ve, dale un abrazo, dale un beso. No pierdas el tiempo peleando con esa persona. No pierdas el tiempo. Dile, te amo en el amor de Cristo. Te amo y Dios hizo de mí que te amara y que te sintiera como mío. Y es que eres parte de mi vida, eres parte de mi ser. Te necesito. Cada día que pasa, te necesito más. Dile a esa persona que tú la amas.
Sí, anda, ve, abraza a tu mamá, a tu hermano, a tu primo, a tu tío, a esos seres que están allí. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te bendiga.